¿Estás haciendo deporte y comiendo más sano pero no consigues perder grasa? Puede que los hábitos que sigues no se ajusten a tus objetivos ni a tu organismo, ya que la misma dieta no funciona para todas las personas. Estos serían unos errores muy comunes. Hola a todos, soy Reme Navarro, farmacéutica y también nutricionista, y hoy vamos a ver cómo podemos perder grasa sin cometer errores. Algunas personas creen que con ejercicio físico, comer frutas y verduras y beber, esto ya nos va a hacer perder peso, pero hay muchísimo más aquí. Puede que estés pasando por desapercibido algunos consejos y son los errores que cometes y por eso no pierdes esa grasa. Adelgazar no es un sprint, es una carrera de fondo. Por ello debes de tener un plan y ser muy constante. Te saltas comidas. Si crees que es mejor hacer 3 comidas al día en vez de 5 para perder así más grasa, te estás equivocando. Saltarse alguna de las comidas puede ocasionarnos daños en nuestro organismo, incluso hacer que ganes peso. En estos casos, el cuerpo recibe señales de alarma de que no se está ingiriendo suficiente alimento, que lo necesitamos para generar energía, y así nuestro organismo se pone en marcha, pero al no comer, nuestro organismo dice: aquí hay que ahorrar energía, y esto va a hacer que acumulemos más grasa. Así el metabolismo va a trabajar más lento, es decir, le va a costar mucho más quemar la grasa. Además, saltarse una comida va a provocar que nuestro organismo produzca más insulina. Si hay más cantidad de insulina, más necesidad tiene nuestro cuerpo de ingerir alimentos. Por lo tanto, en la siguiente comida nuestro apetito va a ser mayor y nuestra ingesta va a ser también mayor, lo que va a llevar a un aumento de peso. Lo correcto es llevar una dieta equilibrada y realizar mínimo 5 comidas al día. El segundo error que cometéis es que coméis poco. Es cierto que para bajar de peso necesitas crear un déficit de calorías, pero esto no tiene que ver con que tú comas poco de un día para otro. Si restringes las calorías que ingieres y después, de repente las aumentas, vas a recuperar el peso con rapidez. Esto normalmente se conoce como efecto rebote. Por eso, cuando nosotros comemos poco y aún así no bajamos de peso, esto se conoce como la tumba metabólica. Nuestro cuerpo, aunque no lo creáis, es inteligente y se acostumbra a trabajar con lo que le damos. Si de pronto bajamos nuestra ingesta de comida, el pensamiento de nuestro cuerpo va a ser: uy, qué poca comida tenemos, pues vamos a estar ahora en época de escasez, así que lo que mejor puedo hacer es guardar toda la comida que tengo yo aquí, todas mis grasas, guardarlo como la reserva y quemar lo mínimo posible. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nuestro metabolismo se va a volver más lento y que cada vez nos va a costar más perder esa grasa. Cuando nuestro metabolismo vuelve a su estado normal, podemos comenzar una dieta que ayude a perder grasa. Si siempre estás a dieta y no ves resultados, algo falla. Hay muchas personas que se obsesionan con seguir dietas para bajar de peso lo más rápido posible, lo que acaba causando aburrimiento. Más que seguir una dieta, el objetivo que tenéis que tener es comer sano y equilibrado de manera diaria para así no tener que recurrir a dietas milagro. Para que el cuerpo y el cerebro encuentren el bienestar es necesario que optes por una dieta de alimentos naturales o integrales. ¿Esto qué significa? Que te mantengas lo más alejado posible de aquellos que han sido procesados y que optes por frutas y verduras, cosas frescas, por pollo, pescado o granos enteros. Otro error es estar haciendo ejercicio físico intenso sin control. Una persona que no practica deporte nunca puede lesionarse si lleva el cuerpo al límite. No tienes que correr para ponerte en forma, sino ponerte en forma para correr. Por otro lado, muchas personas se enfocan solo en los ejercicios cardiovasculares, lo que es un gran error. El cardio te va a ayudar a perder grasa y masa muscular, por lo que el resultado va a ser un cuerpo poco tonificado. Si además combinas el entrenamiento aeróbico con una ingesta hipocalórica, tu tejido muscular se va a reducir y también lo hará tu metabolismo basal. Otro error es estar a dieta pero salir de fiesta y beber alcohol. Estar a dieta para bajar de peso no sirve de nada si cada vez que sales con tus amigos te vas a tomar unas cervezas o unos gin tonic. Las bebidas alcohólicas engordan y mucho. El alcohol es energía pura y como no puede almacenarse en nuestro cuerpo, tiende que oxidarse para convertirse en energía y así eliminarse. Como el cuerpo tiene energía de sobra, con el alcohol para de quemar las grasas y también lo hace nuestro metabolismo. Por tanto, se va a reducir, se va a hacer más lentito.
¿Consumes pastillas milagrosas para asegurar quemar toda esa grasa? ¿Comes todo lo que tenga la palabra light? Esto es un error, porque sin grasa, sin azúcares. ¿Por qué sucede esto? Porque hay ingredientes a los que no les prestamos atención, se esconden aportes calóricos que no son nada recomendables. Por este motivo no nos tenemos que dejar engañar y tenemos que analizar cada uno de los ingredientes de los alimentos que compramos y leer bien el etiquetado. Para etiquetar un alimento como light debe contener menos del 30% de calorías que el homólogo normal. Los productos light no van a hacer que bajes esos kilos de más y lo peor de todo es que pueden proporcionarte una falsa sensación de que estás comiendo súper sano y que no vas a engordar. El alimento light no tiene un efecto adelgazante. Sí que lo tiene comer sano, hacer ejercicio físico a diario. Tampoco tienen ese milagro las pastillas adelgazantes o las quemagrasas. Todo tiene que ir siempre con una alimentación equilibrada y saludable, porque son llamativas pero no tienen esa capacidad. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si quieres algún consejo o has cometido algún error que quieras compartirlo con nosotros, te invito a que nos dejes un comentario. ¡Chao!